Hola, muy buenas tardes. Estamos en una sesión más del programa Cuida tu Salud Mental. Hoy vamos a platicar de un tema que pues a muchas personas nos preocupa, sobre todo a los que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+. Es el tema del chemsex, sexo químico. Playan, ¿cómo se dice, Ricardo? Party and Play. Party and Play. Ahorita presento al invitado. Uso sexualizado de drogas, todos estos términos los utilizamos para hablar del chemsex. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata de eso, pero primero me presento. Yo soy el doctor Hugo González, jefe de servicios de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y tengo mucho gusto de haber contado hoy con la presencia del doctor Ricardo Baruch. Ricardo, que además es una persona que conozco desde hace varios años. Él es maestro en salud pública y doctor en ciencias, y actualmente es coordinador comunitario de la clínica Vive del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también es participante de la asamblea del CONAPRED. Lo invitamos hoy, Ricardo, porque pues tú eres un especialista de este tema. ¿Nos podrías dar así una definición de qué es el chemsex o qué hablamos cuando decimos chemsex? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder conversar contigo y con las personas del CONASAMA. Y bueno, como bien lo mencionabas, el chemsex es una palabra que en inglés viene de dos palabras, básicamente chem, que es chemical o químico, y sex, pues de sexo, es decir, sexo químico. Y se refiere básicamente a, digamos que aquellas prácticas sexuales que involucran el uso de ciertas sustancias psicoactivas, particularmente químicas, estimulantes, y que tienen por finalidad, pues dependiendo del caso, pues muchas veces tener prácticas sexuales más prolongadas, más intensas o con más parejas sexuales, y que además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, involucran particularmente cierto tipo de sustancias, porque hay muchas sustancias psicoactivas de origen químico, pero no todas cuentan, digamos que para el chemsex, sino que particularmente se incluyen la metanfetamina, aquí en México llamada cristal, el GHB, o también llamado G, y también la mefedrona, que pues es una sustancia que aquí en las Américas no es tan común, y que bueno, también pueden venir acompañadas de otras sustancias, como es el caso, por ejemplo, de los poppers, de los medicamentos para la erección, de la cocaína, pero digamos que la presencia de las tres primeras tiende a ser, digamos que la fundamental, porque son las que permiten crear ciertas dinámicas, digamos que entre las personas que lo practican, y que sobre todo, digamos que está más concentrado entre hombres gays, bisexuales. Existe una presencia importante también entre mujeres trans, pero no es exclusivo de la comunidad LGBT+, aunque ciertamente pues ha tenido mucho más visibilidad en nuestra comunidad. Ok, y bueno, en este contexto el chemsex, que es una práctica que se ha extendido entre, como dices tú, los hombres que tienen sexo con hombres en nuestro país y en otras partes del mundo, implica riesgos. Por eso también estamos platicando hoy de este tema. Es considerado, por ahí le llaman una sindemia también a este tipo de prácticas que involucran riesgos de dos temas en particular. Por un lado, los que tienen derivados del uso de estas sustancias, que puede llevar una serie de trastornos, ya sabemos, y los otros derivados de las prácticas sexuales que se llevan en ese sentido, y que a veces son prácticas de riesgo, por ejemplo, no usar condón, o tener relaciones con múltiples personas, y que esto también nos preocupa por el riesgo de VIH, de transmisión de VIH, de hepatitis C, de sífilis, de gonorrea. Entonces, estos dos problemas en combinación pues nos preocupan, y tenemos también que hablar acerca del uso de sustancias. Ricardo hizo, y junto con Espolea hace algunos años, ahí fue cuando te conocí, una de las, creo yo, únicas encuestas que ha habido en la población LGBT en México, donde preguntaban acerca del uso de sustancias. A mí me llama mucho la atención, fue hecha en el año 2015. Exacto. Y en ese entonces la metanfetamina aparecía como en el quinto lugar, sexto lugar de las sustancias utilizadas, y el uso de sustancias en los lugares de encuentro donde las personas se reúnen para practicar el chemsex,
pues quedaba también como Lejano, un sí. lejano lugar de donde se utilizaban sustancias. ¿Tú crees, en base a lo que tú sabes, Ricardo, que este perfil ha cambiado mucho del 2015 a ahora 2024, ¿no? Sí, Si tú hicieras definitivamente. esta encuesta, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Qué encontraríamos ahora? Sí, definitivamente. Bueno, en ese momento, para esta encuesta, digamos que lo que queríamos saber era específicamente el uso de diversas sustancias entre la comunidad LGBT, fuera o no para temas relacionados con el sexo. Y pues en los primeros lugares aparecían pues sustancias similares a las que aparecían, por ejemplo, en ese entonces en la encuesta nacional de adicciones, ¿no? O sea, Ujú, marihuana, cocaína y algunas otras. Sin embargo, pues sabemos que los cambios en el mercado, ujú, la mayor disponibilidad, el hecho de que ahora sea mucho más barato conseguir particularmente metanfetamina ujú, o cristal aquí en México, pues también ha hecho que cambien ciertas cosas, pero además pues ha habido ciertas dinámicas que también han estado cambiando ujú, dentro de la comunidad ujú, gay, bisexual y de hombres que tienen sexo con hombres, relacionado justamente con algunas cosas que ya ujú. mencionabas, ¿no? Por ejemplo, el avance en las tecnologías Ajá. para la prevención y el tratamiento del VIH, que, por ejemplo, por un lado han permitido que muchas más personas pues quieran experimentar otro tipo de prácticas sexuales, el hecho también de que existan, por ejemplo, hoy en día pues aplicaciones para el Ujú, celular que facilitan también los contactos sexuales o ujú, los contactos, por ejemplo, con personas que tienen cierto tipo de prácticas que ujú, quizás yo no conocía antes. Entonces, cuando se mezcla, digamos que toda esta diversidad relacionada con la sustancia per se, pero también, digamos que con la cuestión cultural, más algunos otros temas que pues no están resueltos, digamos que sí, de nuestra comunidad relacionados con la violencia, la ujú, discriminación, la salud mental en general de nuestra comunidad, pues obviamente se crea ahí un cóctel ujú, que puede ser potencialmente complicado y que ya lo estamos viendo, ¿no? Como bien lo mencionabas, en algunos países ya existe, por ejemplo, la evidencia de que ajá, los hombres gays y bisexuales que practican el chemsex tienen un altísimo riesgo de adquirir VIH, ujú, ITS, incluyendo hepatitis C, que aquí en sí, el país es de gran preocupación, particularmente en esta comunidad, y que en México, si bien no tenemos cifras específicas al ujú, respecto, pues sí estamos viendo, digamos que en los ujú, servicios de salud ujú, particularmente, que las personas que son usuarias de Cristal Met, sí, independientemente si tienen un consumo problemático o no, están tendiendo a tener un mucho mayor riesgo tanto en temas de salud sexual, pero también en temas de salud mental e ujú. incluso en temas relacionados, por ejemplo, con seguridad y cuestiones sociales. Claro que sí. Y esto que mencionas, ha habido un cambio entonces en los últimos años en las aplicaciones que antes no existían y por lo tanto la forma de conectarse era diferente. Yo creo que el uso de sustancias, alcohol, sustancias ilícitas ha acompañado desde hace quizá milenios a la humanidad en las cuestiones sexuales, ¿no? Claro. Pero el chemsex aquí en México por lo menos se ha caracterizado por el uso de la metanfetamina. En otras épocas quizás las personas usaban sustancias como el popper, la cannabis, incluso la cocaína, Claro. pero al llegar la metanfetamina empieza a haber un cambio en todo esto, ¿no? Es una sustancia que tiene pues, muchísimas más problemas, ¿no? Es más adictiva, tiene más efectos agudos como la psicosis y pues es una sustancia como todas las que están en el mercado ilícito que no conocemos exactamente pues la composición, la concentración y que pues todo esto nos lleva a diversos riesgos que nunca habíamos visto. Entonces, esta combinación de factores, uso de metanfetamina, uso de aplicaciones para poderse conectar y pues también el uso de, ¿cómo diríamos?, de estos lugares de encuentro, ¿no? Estos espacios donde pues la comunidad, las personas que buscan este tipo de prácticas pueden encontrarlo, ¿no? Exacto. Quisiera yo, hemos hablado aquí Ricardo y yo de algunos de los riesgos, transmisión de ITS, a pesar de usar PrEP y a pesar de utilizar algún antirretroviral, pues hay otras infecciones que se transmiten y que pues es más difícil de prevenir. Por ejemplo, ahí está el Doxy-PEP, ¿no? Es una de las cosas que han entrado también últimamente. ¿Qué es el Doxy-PEP? Claro, la Doxypep es una nueva tecnología biomédica, Ujú, digamos que se ha venido utilizando desde hace algunos años en algunos ujú, países, sobre todo en Norteamérica, en Europa, y que consiste en tomar
un antibiótico posterior a haber tenido una o varias prácticas sexuales, digamos que similar, digamos que a lo que podría ser la profilaxis postexposición para el VIH, pero en este caso estamos hablando específicamente de un antibiótico que eliminaría o reduciría significativamente la posibilidad de desarrollar sífilis, clamidia y gonorrea. Sin embargo, pues esto es algo que no está todavía, no es muy conocido aquí en México, de hecho no hay una regulación particular al respecto. Sin embargo, efectivamente, una de las cosas que se ha intentado, digamos que desde el sector salud, desde las organizaciones, desde los colectivos, es que, digamos que las personas que consumen particularmente cristal, pues tengan una buena adherencia. En primer lugar, pues un conocimiento sobre su estatus de VIH. Sí. En segundo lugar, por ejemplo, una adherencia al tratamiento antirretroviral en el caso de las personas que viven con VIH, para uno, pues obviamente para la propia salud, pero también para evitar la transmisión del virus, que las personas que utilizan PrEP, es decir, profilaxis preexposición para prevenir el VIH, también puedan tener una buena adherencia, o que también se adopten otro tipo de prácticas, por ejemplo, de reducción de riesgos y daños, como podría ser la doxipep, como el uso de equipo limpio de inyección o para fumarlo. Sin embargo, pues una de las cuestiones que también se ha visto tanto en México como en otros países es que muchas personas que llegan a desarrollar un consumo problemático, pues se involucran, por ejemplo, en prácticas de chemsex durante varios días, durante una semana completa en ocasiones, ¿no? Donde pues muchas veces se olvida uno de tomar estos medicamentos o de tomar algunas otras prácticas de reducción de daños o riesgos para esto, ¿no? Entonces ahí es donde también pues es muy necesario pues evitar que las personas lleguen a este consumo problemático donde pues ya no se tiene, digamos que, control de tanto de este tema de medicamentos, pero de muchos otros, ¿no? O sea, como dejar de comer, dejar de hidratarse, dejar de trabajar, dejar de ir a la escuela y con todos los otros problemas que esto puede implicar, ¿no? Claro, entonces hablamos de una serie de riesgos, ¿no? Y parte de lo que también queremos hablar es de la prevención de esos riesgos. Hay aspectos que tocaste. Si una persona que participa en chemsex se pasa varios días utilizando la sustancia, pues sí se le va a perder un poco el orden de sus medicamentos y otras precauciones. Quizá hablando de prevención, Ricardo, muchas personas espero que nos escuchen y que puedan tener esta perspectiva de que si una persona practica chemsex, es válido tener ciertas prácticas de prevención. Una, y se las comento yo como especialista en adicciones, pues sería evitar varios días de consumo. Eso es una de las cosas principales, lo mencionabas, ¿no? Si una persona usa metanfetamina 2-3 días, va a poder tener una serie de riesgos como la psicosis. Esto ha incrementado las visitas a servicios de urgencia, tanto en hospitales generales como en hospitales psiquiátricos, donde vemos un incremento de las psicosis agudas y muchas de ellas por metanfetamina. Y el otro problema que también hemos detectado es que si una persona empieza a utilizar continuamente, con una frecuencia inclusive cada vez mayor de metanfetamina, pues puede haber algo que llamamos dependencia, ¿no? Ya la necesidad de utilizarla, no poder controlar la dosis o la frecuencia, y síntomas de abstinencia, síntomas de intoxicación de repente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las medidas preventivas importantes, pues, es evitar el uso de varios días continuos, ¿no? Yo creo también que muchas personas no conocen realmente lo que es la metanfetamina y el cristal y todos los riesgos que están detrás. No es como el MDMA, claro, que en algunas épocas se utilizó, o como incluso otras sustancias que de repente parecen más peligrosas por sus nombres, el popper, ¿no? Quizá en el imaginario colectivo los poppers son como más de cuidado, que lo son, desde luego, pero acá lo que queremos decir es la metanfetamina es una sustancia adictiva, peligrosa en muchos sentidos, y que en ese sentido hay que tratar de, en el modelo de reducción de riesgos y daños, evitar usos
que se puedan convertir en problemáticos, ¿no? Claro, y también creo que otra de las recomendaciones muy importantes, además por supuesto de conocer la sustancia como tal, es el conocer los riesgos relacionados con el policonsumo, es decir, el hecho de consumir diversas sustancias en una misma sesión y que además pues es algo que se da muy común, sobre todo en estas sesiones que pueden durar desde varias horas hasta varios días, donde además de haber consumido cristal, pues la persona probablemente va a consumir otro tipo de estimulantes, como por ejemplo los poppers, como es el caso de los medicamentos para la erección, de repente usar quizás también G o cocaína, etcétera. Entonces, pues obviamente le estamos provocando una bomba a nuestro cuerpo, ¿no? Y si bien es muy difícil que una persona llegue a tener como tal una sobredosis específicamente de metanfetamina, sí puede darse el caso más bien de sobredosis relacionadas con este policonsumo o pues por un consumo de plano ya muy intenso y prolongado, ¿no? Y aquí también hay que mencionar que existen dos formas principales por las cuales las personas están utilizando la metanfetamina, que es por un lado fumada, ¿no? En estas pipas de cristal cortado, y por otro lado a través de la inyección, que es lo que se le llama en el slang de la comunidad slam, ¿no? Entonces, obviamente también hay riesgos distintos, ¿no? Cuando uno la fuma a que cuando uno se la inyecta, ¿no? Porque existen riesgos relacionados desde la inyección misma, ¿no? De que una persona no sepa cómo inyectarse o que estando en cierto estado alterado, pues pueda no hacerlo correctamente, pero también el hecho, obviamente, de pues, compartir jeringas, lo cual aumenta el riesgo de adquirir VIH, hepatitis C, entre algunas otras cosas, pero también el hecho de que pues la intensidad del uso inyectado es mucho mayor y por lo tanto pues puede generar una dependencia mucho más rápido o puede generar pues otro tipo de situaciones como lo que ya mencionabas de los episodios psicóticos mucho más comunes entre las personas que están utilizando de forma inyectada, ¿no? Entonces también ahí es donde pues es importante que las personas conozcan, ¿no? O sea que pues la forma en la que se utilice y además pues las dosis, etcétera, pues será algo muy importante y que es algo que además que hemos encontrado que muchos de los mismos usuarios están compartiendo esta información con sus pares sin que haya necesariamente, digamos que una evidencia científica detrás, pero por lo menos una evidencia, digamos que de la vida real, ¿no? Y lo cual también es muy importante porque pues muchas veces pensamos que solamente aquellas personas que estamos desde el sector salud o que estamos en los servicios podemos dar este tipo de recomendaciones, pero pues también es muy importante que la misma comunidad, digamos que se empodere, tenga acceso a esta información y pueda también compartir estas mejores prácticas para reducir los daños y los riesgos. Claro, y eso es muy cierto, ¿no? Como la organización comunitaria es básica para esto y generar foros, varias ONGs han hecho, me acuerdo de estos jueves de dulceros, varios espacios donde las mismas personas usuarias pues pueden compartir medidas de prevención, medidas de, tú mencionabas por ejemplo los equipos para fumar y para inyectarse. Entonces, en el modelo de reducción de riesgos y daños, se trata de evitar que se compartan incluso las pipas, que se compartan entre varias personas, y también en ese sentido hay que portar, cuando alguien va a practicar chemsex, pues equipo limpio, personal, que no tenga que andar compartiendo con otras personas. Esa es una medida importante de prevención. También mencionabas, bueno, otros riesgos, deshidratación, dejar de comer. Algunas personas al estar en este contexto pues lo dejan de hacer y eso pues lleva a una serie de complicaciones. Entonces yo lo veo como que se van sumando, ¿no? El uso de diversas sustancias, luego me pasé varios días sin dormir y luego sin comer y el lunes no puedo ir a trabajar o no puedo ir a mi escuela. Y entonces eso es el consumo que llamamos problemático. Quisiera yo aquí señalar que en el modelo de reducción de riesgos y daños la información es muy, muy importante. Por eso, entre varios aspectos que vamos a mencionar hoy en relación con el chemsex, hablamos cómo prevenir la transmisión de ITS y de VIH. Esto pues se hace a través de una serie de medidas que se llaman prevención combinada, que incluyen el uso de condón, incluyen el acceso a PrEP y PEP, como decías, y ahora esperemos que pronto al Doxy-PEP, y también acceso a equipo seguro de consumo. En el caso de la salud mental, eso quizá lo hemos tocado poco, ¿no? Si una persona está deprimida, por ejemplo, si una persona tiene algún tema
psiquiátrico, pues también es otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay una suma de situaciones, como decía, que pueden llevar a que esta persona se deprima más, a que tenga cuadros psiquiátricos cada vez más graves, y pues también yo diría que una buena medida de prevención es que si tienes tú algún tema de salud mental, atiéndelo, ve que mejore esto, y en esa situación evitar este uso de sustancias, ¿no? Otras sustancias, GHB. El GHB es una sustancia que tiene peligros también, Ricardo. Sí, definitivamente, y es otro tipo de peligros. De hecho, por ejemplo, hace un momento les comentaba que es complicado que una persona llegue a tener, por ejemplo, una sobredosis de metanfetamina como tal. En cambio, el GHB o el famoso G sí es una sustancia que muy fácilmente puede provocar una sobredosis debido a que es una sustancia, un líquido básicamente incoloro que no tampoco tiene aroma necesariamente, y entonces pues, puede parecer agua, y entonces es muy fácil de disolver en cualquier otro líquido, y para consumirlo pues se tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la cantidad de gotas que se le pone a cierta cantidad de líquido para poderlo ir tomando por poquitos, por decirlo de una forma, ¿no? Pero entonces, si alguien ya no tiene como esta conciencia para saber a qué horas fue la última vez que consumió, cuánto le puso a cierto vaso, por ejemplo, o que alguien más le puso un poco de más y entonces ya no sabes, es muy común que las personas, por ejemplo, pues puedan tener desmayos, pero puede ser incluso mucho peor, ¿no? O sea, que puedan tener pues una sobredosis más fuerte, e incluso pues ahí sí hay situaciones relacionadas con sobredosis que pueden llegar a la muerte, sobre todo cuando existe la combinación con otras sustancias, incluyendo sustancias como el alcohol, ¿no? Sí, entonces claro. hay mucha gente que está consciente, por ejemplo, que el GHB es una sustancia que muchas veces se usa en las fiestas, pero también se puede usar en el sexo, ¿no? Y entonces hay mucha gente muy consciente de la dosis y de los cuidados, pero pues como te decía, si se te va un poquito, puede ser más, puede tener consecuencias peores. Claro, entonces estos riesgos, la combinación de sustancias, el policonsumo, implica riesgos que pueden llevar hasta perder la vida, ¿no? Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Llamar al 911, eso es algo muy importante. Si en el contexto de una fiesta de chemsex alguien se pone grave, pues yo creo que hay que buscar una atención inmediata por el riesgo de esta sobredosis, por el riesgo del policonsumo, y nunca olviden que está el 911 como un teléfono directo para pedir ayuda. Y también aprovechando, algunas personas que participan en el chemsex ya tienen consumo problemático, ya tienen algunos temas de salud mental. Entonces, ¿cómo acceder a tratamiento? Aquí en la CONASAMA contamos como primera línea para acceder a nosotros, la línea de la vida, que nos permite dar pues, información, orientar a las personas acerca de dónde poder recibir atención. Estos problemas a veces nos llevan a que no encuentro dónde me pueden atender. Tengo, te voy a decir, obstáculos al tratamiento. Pertenezco al colectivo LGBTIQ+. Claro. Estoy usando sustancias que en la sociedad pues dicen, no, son muy peligrosas y son muy malas. Y las estoy usando en un contexto sexual, claro, que digamos no es el más conocido, el más practicado. Entonces todo eso hace que muchas personas puedan tener miedo o incluso al acceder a algún tipo de tratamiento, pues que no conozcan de qué va. Y quiero señalar que aquí en CONASAMA estamos conscientes de este tema. Por lo tanto, pues en nuestras unidades de atención, los centros comunitarios de salud mental y adicciones en todas las entidades del país, pues hemos llevado capacitación, hemos llevado este tema para que los profesionales y las profesionales que trabajan ahí lo puedan atender. Claro, sí, eso es muy importante porque desafortunadamente pues obviamente existe a veces un triple estigma, ¿no? Sí. Como ya bien lo decías, al cual incluso muchas veces se suma el tema del VIH, ¿no? Porque estamos hablando de que muchas personas también que llegan a consumir, que llegan a practicar el chemsex, viven con VIH o que adquieren VIH como consecuencia de, y entonces se suma el estigma de, bueno, soy gay, vivo con VIH, consumo sustancias y probablemente estoy en otros contextos de vulnerabilidad. Entonces ahí creo que también es muy importante cómo el personal de salud, las personas que estamos de este lado de los servicios,
servicios, pues poder generar la empatía y brindar la confianza de que los servicios que vamos a otorgar pues están, digamos que, considerando estas diversidades, porque pues justamente lo que hemos encontrado muchas veces platicando con los usuarios es que, pues por ejemplo, alguien tiene una sobredosis y pues mejor no le llamo a nadie porque va a venir la policía y me va a detener porque es una sustancia ilegalizada, o voy a llegar al centro de salud y me van a regañar porque pues obviamente es un tema de que está estigmatizado per se. Y entonces ahí es donde creo que estos esfuerzos como los que mencionas, Hugo, de capacitación del personal, pero también hablando, por ejemplo, del sector privado, que es muy importante, ¿no? O sea, que pueda haber mayor información sobre cuáles son las alternativas y sobre el hecho de que no necesariamente todas las personas que practican el chemsex quieren, por ejemplo, detener por completo su consumo, ¿no? Habrá quien quiera reducirlo, habrá quien no quiera reducirlo y solamente quiera reducir los daños y los riesgos asociados. Y en ese sentido, pues también tiene que existir esta apertura, ¿no? A escuchar qué es lo que la persona quiere hacer y digamos que ofrecer las opciones y las alternativas, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos también ya mucha evidencia que se está generando en otros países. Aquí en México también empezamos ya a generar evidencia a través de las diferentes instituciones académicas y de investigación. Entonces, pues yo creo que cada vez tenemos como digamos que una suma de herramientas mayor que podemos aplicar en estos casos. Claro, el modelo de reducción de riesgos y daños es lo que lleva, ¿no? O sea, si las personas no pueden, no quieren en este momento dejar de consumir o de usar sustancias, tenemos estas alternativas que hemos mencionado en el programa. Falta poco tiempo, Ricardo, para concluir, y algo que quisieras destacar acerca del chemsex, algún mensaje en particular, tanto al personal de salud que nos acompaña como al público general que también va a escuchar este programa. Claro, yo creo que es muy importante en primer lugar que se hable más sobre el consumo de sustancias en estos contextos, incluyendo entre las personas que somos parte de la comunidad LGBTIQ, pero también entre los prestadores de salud, y que se deje de ver como un tema de lo más indeseable, ¿no? Porque incluso muchas veces dentro de la comunidad el hablar en general del uso de sustancias y particularmente del cristal, ¿no? O sea, sigue siendo el estigma del estigma, ¿no? Entonces, mientras no podamos hablar, digamos que de nuestros consumos, de nuestras situaciones, o por ejemplo, como ya lo mencionas hace rato, si yo tengo algún tema de salud mental, quizás y no he acudido a terapia, no he buscado, por ejemplo, atención psiquiátrica, pues quizás sea mejor buscar, digamos que estas opciones en lugar de quizás entrar a el consumo de una sustancia tan adictiva como el cristal y que probablemente solo va a desencadenar todavía más problemas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que pues también hace mucha falta que se conozcan cuáles son los servicios disponibles, porque también muchas veces platicando con los usuarios no saben qué es a qué institución se puede acudir, en dónde puedo encontrar, por ejemplo, servicios gratuitos si no tengo para pagar en un espacio privado. Entonces ahí es donde hablar mucho más del chemsex en general creo que va a ser positivo, tanto para las personas que están involucradas en este fenómeno, pero también, pues obviamente, pues para la sociedad en general, que queremos que haya menos casos tanto relacionados con los temas de salud sexual, pero también aquellos relacionados con la salud mental e incluso aquellas cuestiones relacionadas con temas más estructurales y de, pues, el bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido pues muy interesante platicar contigo. Yo quiero repetir, los servicios de salud deben de estar justo preparados para esto, evitar estigmas, evitar obstáculos, evitar posiciones que muchas veces no concuerdan con también pues los deseos y lo que quiere hacer la persona que recibe atención. Quiero repetir la línea de la vida, el número es 800-911-2000 y también está en redes y nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, etcétera. Y para concluir, pues señalar que el chemsex es un problema que debemos de tener en la vista, ¿no? Debemos, y no quiero decir que sea un problema, dije un problema, es una conducta, es una actividad que algunas personas quieren realizar y que más bien tenemos que ver los riesgos y las posibles consecuencias que hay en esto, evitarlos, prevenirlos y cuando sea necesario recibir atención. Por mi parte, pues les agradezco que nos hayan atendido hasta este momento y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz. CONASAMA, Gobierno de México.